Entonces envías, te regresan, envías, te regresas, y hay veces que un artículo se hace viejo. Hoy en día, si tú me das un artículo en ruso que yo no entiendo, pero me interesa leerlo, pues ¿qué agarro? Copio, pego y me traduces, ¿no? O le pido a una inteligencia artificial que me resuma las ideas principales en mi idioma y pues bueno, de esta manera me evito el aprender el ruso. Entonces, yo creo que hasta cierto grado para algunos estudiantes puede ser así como que, pues la investigación es aburrido porque tengo que leer y a muchos no nos gusta leer. Todo lo que yo encuentro, con base a lo que he investigado, trato de implementarlo en las clases que yo imparto. El que tú hagas investigación desde etapas tempranas te puede llevar a hacer investigación si tú consideras hacer vida académica, en términos de estudiar una maestría, de un doctorado. El que tú lleves investigación va a ser de mucha utilidad para ti. Bienvenidos una vez más a su podcast Idiomas en Diálogo, donde hablamos lo que nos une. El día de hoy nos acompaña no solamente uno de los pioneros detrás del Centro de Estudios Lingüísticos, principal impulsor de este proyecto que es el podcast, sino un investigador y docente de renombre en la Facultad de Idiomas Tijuana, más específicamente de la licenciatura en Enseñanza de Lenguas. Se trata del doctor Nahum Samperio Sánchez. Bienvenido, doctor. Gracias. Qué bello fue eso. Gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo aquí. Yo lo programé, yo decidí, y fue todo yo. La invitación inesperada. Exactamente. Es un gusto contar con usted el día de hoy, doctor. El día de hoy me parece que es importante darle a entender a la audiencia que principalmente usted es el coordinador del Centro de Estudios Lingüísticos, en caso de que alguien no lo supiera. Así que si pudiese darnos un poquito de trasfondo con respecto a sus funciones dentro de la Facultad de Idiomas, se lo agradecería. Adelante. En caso de que no lo hayan visto los créditos, hasta el último dice quién es quién, entonces le vamos a decir quiénes somos. Yo soy maestro de la Facultad de Idiomas Tijuana. Llevo aquí este año cumplo 25 años en la Facultad de Idiomas Tijuana. Y aquí mismo he desarrollado diferentes puestos. He pasado por muchos puestos. Actualmente estoy ahorita en la coordinación del Servicio Social Comunitario y el responsable del CELI, de esto que estamos llevando a cabo. Entonces es lo que estamos haciendo ahorita. Muy bien, excelente. Aparte de ello también, como comenté en inicio, usted es investigador, lo cual le da mucha capacidad para estar en el cargo que está. Fíjate que sí llevo ya ratito haciendo investigación. Creo, el otro día estaba pensando, en el 2013 yo empecé con la tesis del doctorado, empezamos a trabajar el doctorado y empezamos a trabajar sobre la propia tesis. En el 2016 terminé la tesis, pero desde antes, ¿no? Con el trabajo de maestría y todo esto empieza a hacer trabajo de investigación. Entonces, si lo consideras de esta manera, llevo prácticamente como 10 años, ¿no? Haciendo investigación. No es poco, pero tampoco es mucho. Bueno, sí se ¿No? puede considerar, ¿cierto? No, pues no es moco, tampoco es mucho. Sí, también lo comentó la doctora Domínguez, ¿cierto? El episodio pasado. Así es. Ay, mi experiencia que es tan poca, y yo, ay, cuando empezó a decir desde cuando yo. Sí, al fin y al cabo aquí sigues aprendiendo, ¿no? En la investigación Claro. todo el tiempo es aprender. Sí, claro, hace total sentido. Pues hablando un poquito, adentrándonos de lleno a lo que es la investigación, es una pregunta que también me he dado la tarea de considerar hacerla a los invitados. Desde su perspectiva, ya escuchamos otras perspectivas, pero muy importante escuchar la suya. ¿Qué es la investigación a grandes rasgos? Yo creo que para mí, así a grosso modo, la investigación es encontrar respuestas a preguntas, ¿no? Encontrar respuestas a lo que uno se cuestiona, ¿no? Lo que uno ve, obviamente a través de la experiencia, tú estás viendo cosas que te cuestionas, dices, ¿por qué esto? ¿Y esto funciona o no funciona? Entonces, creo yo que en términos generales esto es la investigación, ¿no? El tratar de encontrar la respuesta a estas cuestiones que tú te encuentras en la vida diaria, ¿no? Y obviamente en el ámbito en el que te desempeñes, ¿no? Claro. ¿Y de qué manera llegamos a estas cuestiones de acuerdo a su experiencia hasta el momento? ¿De qué manera llegamos yo creo que te lo decía, a través de la experiencia y a través de la observación y el análisis, y muchas veces es la reflexión,
lo que te lleva a generar estas cosas, ¿no? Decir, pues, ¿por qué el maestro hace eso? ¿O de qué funciona? ¿O por qué mis alumnos no hacen tal o cual cosa? ¿Por qué mis alumnos hacen tal o cual cosa? Entonces te empiezas a cuestionar y empiezas a tratar de saber el por qué esas cosas. Y a veces te formas ideas, hipótesis donde tú crees que podrían ser de una o de otra manera las cosas y entonces te vuelve a generar duda, ¿no? Puedes decir, dices, pero si yo hiciera esto de esta manera, ¿podría funcionar? Y entonces es donde se deriva la investigación, ¿no? Yo creo fervientemente que la investigación se debe derivar de la experiencia, es decir, debes de estar en el campo para poder generar estas dudas, ¿no? Estas dudas que te ayuden a encontrar respuestas y al fin y al cabo tratar de solucionar, si es que hay un problema, solucionar algo, ¿no? Encontrar la solución a esto, ¿no? Claro, claro, total sentido. En este caso, comenta que su línea de investigación está enfocada ciertamente en lo que sucede dentro de un salón de clases, ¿cierto? Por lo que recién. Así es. De hecho, yo empecé mis investigaciones en lo que eran las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son acciones, comportamientos, métodos que el estudiante utiliza para su aprender, para aprender. Estas actividades, una de las características esenciales es que son seleccionadas conscientemente por el estudiante. Entonces, empecé a cambiar mi línea de investigación de las estrategias de aprendizaje a lo que eran las actividades del aula, porque en esencia las actividades son estrategias, nada más que la diferencia es que no son seleccionadas por el estudiante, son proporcionadas por el maestro. Y cuando son proporcionadas por el maestro se convierten en actividades de aprendizaje. Entonces, perdón, cambié mi línea en una de esas, precisamente de estas cuestiones que te mencionaba del por qué esto. Yo decía, pues es que hice varias investigaciones donde yo incluso dosificaba las estrategias a los estudiantes y me daba cuenta que tenían muchos problemas al implementar esas estrategias. Ajá. Hice una investigación donde se habla, hay un artículo por ahí publicado que habla de la dosificación de estrategias de aprendizaje para estudiantes adultos, donde yo les daba a los estudiantes estrategias. De hecho, es un estudio de caso con una persona nada más, al cual me pidió clases particulares, pero tenía una problemática que no se podía aprender, no podía aprender. Entonces yo de ahí derivé vamos a darles estrategias de aprendizaje, ahora sí que como si fuera un doctor, decir, a ver, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, considerando obviamente que las estrategias de aprendizaje son elementos que un estudiante exitoso siempre tiene. Ujú. Entonces, yo se las di al alumno y el alumno resultaba que su principal razón por no utilizarlas, porque no las utilizaba, era la falta de tiempo. Es decir, es que no tuve tiempo. ¿Qué pasó? Hiciste la tarea, hiciste lo que te pedí. Eran estrategias con pasos, ¿no? Es decir, primero hay que hacer esto, después hay que hacer esto, después hay que hacer esto, después, porque yo sé que eso te va a llevar a que tú aprendas o soluciones un problema que tú tienes. Pronunciación, gramática, vocabulario, lo que fuera. Entonces resulta que el principal problema que encontré es que el alumno no hacía las cosas Ok. así. Entonces, ¿y cuál era la razón que él daba? Era, no, pues es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que tenía que hacer muchas cosas. Entonces, me llevó a pensar que a lo mejor las estrategias de aprendizaje no eran tan útiles como yo creía en un principio. Son útiles cuando las quieres utilizar. Ujú. Como estudiante te van a servir y está aprobado, ¿no? Está aprobado que las estrategias de aprendizaje son realmente muy útiles, pero tiene que ver mucho la motivación, el querer hacerlas, y cuando no hay esto, porque no tienes tiempo, porque no sea lo que sea, dejan de tener su efecto. Entonces me pregunté, dices, pues bueno, ¿y nosotros como maestros qué hacemos en la clase? Porque si tú le dices al alumno que se lleve tarea con una estrategia de aprendizaje que él deba de hacer, pues a lo mejor no todos la hacen. Entonces empecé a enfocarme en lo que nosotros hacíamos como maestros en el aula, que eran las actividades. Nosotros tenemos la posibilidad de decirle al alumno, primero van a hacer esto y luego vamos a hacer esto y luego vamos a hacer esto con un propósito de alcanzar un objetivo al final. Entonces cambié mi línea, bueno, estoy entre las estrategias de aprendizaje y las actividades del aula, ¿no? Entonces fue como empecé a trabajar esto. Principalmente lo que yo investigo es objetivos de aprendizaje, actividades, todo lo que tiene que ver con la actividad precisamente
que hace el alumno y que va a llevar al alumno a aprender. Qué interesante. Me llama mucho la atención lo que comenta con respecto a que funge como un doctor, ¿cierto? Receto en base a tus necesidades formativas en el idioma. Entonces, ahí me surge una pregunta porque lo que ellos comentaban era que la carencia de tiempo es lo que no les permitía implementar las estrategias de manera adecuada y decide que las actividades de aprendizaje van a ser la opción principal para explotar este tiempo. El tiempo es algo que se debe considerar en base a las actividades de aprendizaje que comenta. Sí, definitivamente. Yo creo que hay muchos factores que intervienen en el aprendizaje de una segunda lengua y creo que de todo, no necesariamente una segunda lengua. Son muchas las variables que intervienen en el aprendizaje exitoso de una lengua. No obstante, algo que he estudiado y que considero fervientemente que es así, pues así lo probé yo en mi aprendizaje del inglés y el aprendizaje del italiano, donde tres factores deben de converger para que haya más probabilidades de que alguien aprenda. Y esto es precisamente la motivación. La motivación es el motor que te va a llevar a hacer las cosas, que te va a llevar a ser disciplinado, que te va a llevar a tener una buena actitud. Hay muchos artículos que hablan a lo mejor de que la actitud es más importante, que otros que la aptitud, que otros, muchas variables. No obstante, la base donde se recarga todo es la motivación. La motivación es lo que va a hacer que tú hagas o no hagas las cosas. Si estás motivado, tú vas a hacer las cosas. Factor número 1, la motivación. Factor número 2 es el tiempo precisamente de lo que estamos haciendo. Si tú haces una encuesta así general entre la gente que haya estudiado inglés, pregúntales por qué dejaron de estudiar inglés. Y te van a decir, es que no tenía tiempo, porque tenía clases en la escuela, porque mi trabajo, porque no tenía tiempo. Y en el aprendizaje es necesaria una inversión de tiempo. No es nada más quedarte con lo que tú vas a ver en la clase porque tú necesitas hacer tus tareas, necesitas tratar de resolver esas dudas que no te quedaron claras en la clase, tienes que investigar. ¿Y qué necesitas para eso? Pues tener tiempo. Si no tienes tiempo no lo vas a poder hacer. Y número 3 eran precisamente las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje es qué vas a hacer en ese tiempo y con esa motivación, considerando tus objetivos, hacia dónde quieres llegar con el aprendizaje, y te vas a poner a elegir cosas que te ayuden a desarrollar esas competencias que tú quieres, ¿no? En todo caso, sea que quiero hablar, que quiero mejorar mi pronunciación, que yo quiero aprender la gramática o el vocabulario, entonces voy a utilizar estrategias de aprendizaje que me lleven a eso. Entonces, esos tres factores, si se alinean de una manera o si se juntan o convergen, muy seguramente va a haber aprendizaje y no necesariamente de lenguas. Tú piensa en, no sé, quieres pintar, quieres aprender a pintar porque te gusta y entonces, ¿qué haces? Pues te pones motivada, te pones a buscar videos en YouTube y en YouTube aprendes ciertas técnicas y entonces motivada compras tu kit para pintura y te pones a hacer tus pininos, ¿no? Entonces, pero dices, no, pues es que no sé cómo y te pones a buscar videos que te digan cómo hay que hacerlo y te dicen, primero hay que hacer esto. Y luego empiezas a tomar esas estrategias que otros te están diciendo y que en sí es una estrategia, el buscar información para poder aprender lo que estás haciendo. Y entonces, todo esto lo vas a hacer en tiempo. No lo vas a poder hacer en tu trabajo, ¿cierto? Claro. Lo vas a tener que hacer en el tiempo que te quede libre fuera del aula y eso es lo que va a hacer que vayas mejorando. Sí, 100%. Y como comenta, no solamente son tres aspectos que convergen en el aprendizaje de una segunda lengua, sino en el aprendizaje de cualquier cosa en la que se pretenda. Así es. Es verdad. Oh, es cierto. ¿En qué momento da inicio esta investigación? ¿Cuál es el nombre de la investigación y cómo es que se origina el trabajo para empezar a dar respuesta a estas dudas? Precisamente te lo decía, esto se deriva de esta investigación de motivación, de tiempo y estrategias de aprendizaje, se deriva de la propia experiencia, te lo decía yo, esto yo lo experimenté y me di cuenta después de muchos años de cómo yo había aprendido inglés. Sí, yo tomaba clases de inglés en la escuela, pero yo le invertía demasiado tiempo extra y obviamente yo estaba motivado porque me gustaba el inglés, porque me daba cuenta de que iba avanzando, porque me daba cuenta de que iba aprendiendo, entonces empezaba a ser cíclico todo esto, ¿no? Más motivación, más inversión de tiempo, más tiempo para hacer, más estrategias a desarrollar. Entonces, esta investigación se deriva precisamente de una reflexión introspectiva, claro. ¿No? Decir, ¿cómo carajos yo aprendí a hablar inglés en tan poco tiempo? Yo aprendí a hablar inglés yo digo que fue 9 meses, no recuerdo, no tengo realmente todo, pero considero que fue un lapso de 9 meses porque en los cursos que yo llevaba
empecé desde el pollito chicken hasta lo que era el hacer un examen de TOEFL, porque yo quería aprender inglés para ser maestro de inglés. Wow. Entonces, de ahí dices, pues, si yo pude en 9 meses, ¿por qué los demás no? Que es lo que Ujú. todos dicen, ¿no? Si yo pude, tú también puedes. Sí, es cierto eso. Ujú. ¿Cómo yo te estoy diciendo qué es lo que hice? Y por eso Ujú. lo investigamos. Sí, este proceso de introspección es lo que le lleva a entender que la inversión de tiempo que dedicó al aprendizaje de inglés es lo que podría estar careciendo en la comunidad Así estudiantil. es, así es, así Claro. es. En este caso, ¿esta es una publicación? ¿Esto ya es un trabajo de investigación ya publicado? Sí, hay un artículo en la Universidad de Nebrija que se llama Motivación, Estrategias de Aprendizaje y Tiempo Invertido, Factores que intervienen en el aprendizaje. Ok. Está ahí, busquen por Nebrija. Nebrija es la Universidad de Nebrija, así es. Ok, excelente. Y hablando un poquito de las publicaciones, yo creo que muchas personas ahí en casa podrían tener duda de cómo uno perdón, al campo de la investigación. Es muy común que sea difícil identificarnos con un investigador precisamente porque no sabemos lo que conlleva convertirnos en uno. Entonces, me gustaría abordar un poco ese tema partiendo desde su experiencia en este rubro. ¿Cómo es que usted se adentra a la investigación y de qué manera este interés lo lleva a estar ya en esto por más de 15 años, me parece? Sí, algo así. Bueno, yo te digo que yo empecé, el 2013. 2011 empecé con 2010 empecé con la maestría. Ah, ok. Y ahí es donde te empiezan a pedir trabajos de investigación. Ya en la licenciatura nos pedían trabajos de investigación, pero lo hacíamos, honestamente lo hacíamos como para cumplir, ¿no? Ok. No, todavía uno no tenía ni la noción, ni las ganas, ni el deseo de investigar, ni de ser investigador, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en trabajo de licenciatura hicimos investigaciones, a lo mejor cortitas, a lo mejor no tan profundas. Recuerdo en la licenciatura, por ahí debe de haber en el internet, si alguien lo busca, era una investigación, Classroom Action Research, Ujú. que era una investigación que tenía que ver con el cómo dar instrucciones en el aula, donde nos empezaban a decir el proceso de cómo era este estilo de metodología, este tipo de metodología, y te hacían identificar un problema en ti mismo para entonces buscar información de cómo solucionarlo, implementarlo y analizar los resultados, ¿no? Ok. Cómo fue que funcionó. Entonces sí, tiene que ver con las instrucciones las instrucciones en el aula. Y ya en la licenciatura, pues hicimos otro trabajo, perdón, en la maestría Maestría. hicimos otro trabajo de investigación. Ahí la investigación se llamó Discovering Students' Preference for Class. Era un trabajo que trataba de descubrir las preferencias que tenían los estudiantes por actividades en el aula y con qué frecuencia el maestro incluía estas actividades, ¿no? Ujú. Entonces, de ahí fue la segunda investigación. Yo todavía lo estaba haciendo porque era parte del trabajo de la maestría. Cuando yo trabajo en la maestría, me dicen es que si terminas la maestría, tú podías acceder a una plaza en la universidad, en la facultad. Entonces, la plaza era de profesor investigador, profesor de tiempo completo, donde tenemos que hacer investigación. Ujú. Ya después de eso viene la licencia, el doctorado, y en el doctorado también hacemos trabajo de investigación, y a raíz del doctorado, pues bueno, se nos pide, aquí en la facultad tenemos que, los profesores de tiempo completo, profesores de carrera, tenemos que hacer investigación. Entonces empezamos a hacer investigación, pero ya así con un cierto gusto Ujú. de lo que habíamos encontrado en la maestría, de lo que habíamos hecho en el doctorado, pues ya empiezas a hacer investigaciones ya, creo yo, con mucho más gusto que obligación. Claro. Porque obviamente es parte de tu trabajo, pero sí creo yo, debe de gustarte y de interesarte esto. Ujú. ¿Y en qué punto usted recuerda que empieza a agarrarle gusto a la investigación? Cuando me publican la primera vez, precisamente de la maestría, alguien me comentaba, pues es que puedes hacer artículos. Yo no sabía ni por qué habría que hacer investigación. Hice la investigación porque era un requisito de la maestría, pero entonces me dice, ¿por qué no haces un artículo y lo mandas a una revista? Ah, pues no sería malo. Entonces me puse a dedicarme a redactar mi artículo derivado del trabajo de maestría. Y entonces lo mando a una revista, Colombian Applied Linguistics, donde me publican. Entonces eso me hace sentir muy bien. Dices, oye, qué suave, pues alguien está valorando mi trabajo, alguien lo va a leer, alguien ya lo leyó por lo menos, y entonces consideran que es un trabajo válido, útil, bueno,
y por eso me publican. Entonces yo creo que ahí le encontré precisamente al gusto de decir, pues bueno, me gusta esto que estamos haciendo, me gusta esto que estoy haciendo y vamos a tratar de seguir con esto, ¿no? Claro, como el reconocimiento al trabajo personal sí de alguna manera impulsa la motivación intrínseca de la que hablaba recientemente. Definitivamente, es decir, es que reconozcan tu trabajo, es muy valioso, ¿no? Claro, ¿en qué año surge esto? ¿Recuerda En aproximadamente? el 2000, fue antes de entrar mientras estaba estudiando el doctorado, fue cuando mandé fue en 2017 cuando me publican Ok. en no, el 2017 no recuerdo, creo que fue el 2016, Ajá. porque el proceso de publicación pues no es tan sencillito, ¿no? Lo mandas, te tardan 2, 3 meses, te responden sí, no, con cambios, hay que cambiarlo, haces los cambios, haces los ajustes, lo mandas otra vez, te tardan 15 días, 2, 3 semanas, y te dicen, bueno, fue aceptado, pero se va a publicar en tal. Ok. Entonces, creo que fue 2017, 2016, no recuerdo Ok, muy bien. hace 8 o 9 años, entonces Así es, más o aproximadamente. menos. Ay, Ujú. wow, no, pues sí ya tiene tiempo de su primera publicación. Así es. No, de hecho había una antes en Plurilingua, la revista de la Facultad de Idiomas, Ajá. que tiene que ver con, se llama Mi reflexión acerca de cómo aprendí inglés, donde te digo que se deriva esto que te platicaba de la motivación. Entonces yo lo puse en un documento y por eso también me llevó a hacer investigación de ver si esto es cierto o no. Ujú, claro, pero esto al final sí termina acaparando una necesidad del perfil, ¿cierto? El perfil de docente investigador, profesor investigador Así en es, la así es. carrera. Yo tengo que hacer investigación, es parte de... mucho de lo que investigo es por gusto, Ujú, realmente porque me gusta hacer la investigación, porque me llena hacer investigación, porque me mantiene ocupado, pero otra parte es porque es parte de mi trabajo, ¿no? claro, claro, pero Ujú. qué bueno que le agarró el gusto, Sí, sí, la sí, verdad. definitivamente, ¿no? Si no estaría odiándolo. Sí, y este proyecto, Estaría de TikToker. uno nunca Sí, sabe por uno dónde lo nunca pudo haber sabe, sí llevado es la vida cierto. en caso de Yo no. le decía, ¿a quién le decía? Creo que sí te decía, no voy a hacer mi TikTok llamado el viejo ridículo, y me voy a poner a hacer bailes y todo, y vas a ver que a lo mejor pego, ¿no? Y dejo de Y de investigar. que y adiós al Celi. Así es, adiós al Celi. Claro. Algo que me llamó la atención de lo que comentó, uno como investigador, cuando ya cuenta con un artículo, por ejemplo, cuando ya cuenta con cierto trabajo en el área, ¿uno tiene que tocar entonces las puertas por sí mismo para ser publicado? Ah, sí, el trabajo de la publicación. Hay revistas donde tú puedes pagar para que te publiquen. Hay Oh. revistas muy, muy caras. Ayer precisamente investigaba con un rango de los $3,800 porque te publiquen tu artículo. Obviamente, con esto ellos cobran los trabajos de la edición, de la revisión de estilo y todo esto, pero es excesivo. Entonces, tienes que tocar puertas, ¿no? Es muy común que en la investigación tú hagas un artículo, obviamente para ti está bien, tú crees que llena lo que debe de ser un artículo, lo envías a una revista y te cierran puertas. No, no te la cierran, sino más bien te dicen, no, ¿sabes qué? Que tu artículo no es lo suficientemente adecuado a nuestro perfil, nuestra revista no acepta de estos artículos, gracias, pero no va o no está alineado con lo que nosotros tratamos o buscamos. Entonces envías, te regresas, y hay veces que un artículo se hace viejo. Es Ujú, decir, lo enviaste a una, te tardaron 3 meses en contestar y te dijeron no, entonces esos 3 meses ya se quemaron, lo vuelves a adecuar para otra revista, buscas los lineamientos que están diciendo, tratas de adecuarlo, lo envías otra vez, te tardan 2 meses y te dicen no. ujú. Entonces es un proceso de esta manera, ¿no? Ahorita yo tengo 3 artículos enviados, los cuales uno fue en enero, otro fue en diciembre, y para ahorita pues ya no han contestado, ¿no? Entonces tengo que tomar yo decisión sobre los dejo allí o de plano los retiro y los envío a otro lado para ver si se Ujú, empiezan, ¿por qué? Porque se empiezan a hacer viejos. ujú. Entonces todo aquello que tú citaste, que tú leíste en aquel momento y que tú incluiste en tu artículo, al cabo de 2 años, pues ya se empiezan a hacer viejos y muchas de las revistas te piden que debes de incluir citas de trabajos leídos recientes, ¿no? Entonces, eso reciente, pues ya se hace, ya no es tan reciente para cuando te lo llegan a publicar, ¿no? Ujú. ¿Y es posible tocar dos puertas simultáneamente? No, no es una de las cosas éticas que te sugieren las revistas. No, no Wow. puedes estar mandándolo, postularlo para una revista mientras lo postulas para otra, porque Ujú. no sería ético, ¿no? El hacerlo. Entonces, Ok. por eso hay que esperarse en línea. Ahora sí que, si bien, no se puede. Yo he retirado dos artículos precisamente por lo mismo. ¿Por qué no contestan las revistas? Desconozco la cantidad de trabajo que deban de tener, supongo que es debido a la cantidad de trabajo que ellos tienen,
y por eso no te contestan. Regularmente tú cuando ves los lineamientos dicen respondemos de 4 a 8 semanas o de 1 a 3 meses. Entonces tú sabes dónde lo estás enviando y en consecuencia sabes si tienes que esperar o no. Entonces, por ejemplo, si te dijeron que era de 3 meses y ya van 4, pues no, ya es tiempo entonces de retirarlo, mandarles una cartita diciendo, ¿sabes qué? Discúlpeme, pero lo voy a retirar, lo voy a mandar a otro lado. Ok, entonces sí es posible, es alternativa de retirarlo por cuenta Ah, sí, propia. claro, Sí es sí, posible, sí qué es posible. interesante. No tenía idea, nada. Bueno, realmente no sé si sea posible, yo lo he enviado y así, pero a modo de cortesía, ¿no? Pues Claro. bueno, decirle, ¿sabes qué? Pues tú me dijiste que eran 3 meses y al final no Ajá. fueron 3 meses, fueron 4, pues yo tenía que mover el artículo, Claro. ¿no? No, y también es como un lineamiento ético que sigue, ¿no? El hacerles saber, notificarles a Así través de una es, claro, carta claro, claro. que se abstuvo a sus reglas, no las siguieron tal vez ellos en cuestión del tiempo Ujú, que ujú. dictaminaron, entonces lo Sí, retiro. sí, yo creo que es lo más conducente, ¿no? Decir, ¿sabes Ujú. qué? Pues bueno, ni modo que lo deje ahí hasta que me lo quieras contestar y el rato me digas, no, ya no. Claro. Pues no, se echó a perder, Sí, no se desperdició. y me imagino también que se trabaja sobre ello, o sea, es este lapso en el que hay una contestación, pero esta contestación puede incluir la sugerencia, o bueno, no, la indicación de modificaciones. Regularmente hay dos maneras en las que te evalúan. En Ajá. primera instancia, bueno, son varias, ¿no? Las dos más conocidas son que te aceptan con cambios, Ujú. te aceptan con cambios mayores, te aceptan sin cambios, es decir, son cuatro entonces. Te aceptan sin cambios así como está, que es muy difícil que alguien te lo acepte así como está. Ujú. Te aceptan con cambios menores, te aceptan con cambios mayores y tienen que ver que los cambios hayan sido realizados y obviamente si cumpliste con lo que ellos te están pidiendo o te rechazan y te dicen, no, sabes qué, que no, muchas gracias, no, no cumple con tal o cual cosa y por eso ya no. Ok, ¿y se da el lapso aproximado para implementar los cambios sugeridos? Sí, regularmente son 15 días, te dicen Ah, una semana, 15 días, dependiendo de cuándo vayas o qué tan cercana esté la publicación y para qué número estén publicándolo. Pero sí, regularmente te dicen, favor de enviar los cambios a más tardar tal fecha. Entonces tú luego te pones a trabajar sobre eso, ¿no? ay, qué interesante. Yo no tenía idea de nada de esto. No sé si ahí en casita haya más gente que también estaba. Yo estaba en ceros, no tenía idea de que uno podía llevar a cabo el proceso y que era de esta manera. Así es, así es. Te digo que Sí. hay revistas de paga, el proceso es prácticamente lo mismo, pero creo yo que en las de paga es menos probable que te rechacen. Ellos te rechazarían $3,800, lo cual pues se convierte en algo muy Sí, pesado, ¿no? sí, contraproducente. Y luego dice dólares. Dólares, sí, no, Sí. no te cobran ni siquiera en pesitos mexicanos. No, le meten el Bueno, diente fuera. diciendo a los dólares, sí. Sí, claro, cómo no. Guau, y hablando un poquito también de esto, ¿cuántas publicaciones tienes si no es molestia saber? Fíjate que entre capítulos de libro, entre libros, entre artículos, creo que eran 42, 43 ya, Wow. 43 publicaciones, algo así. Sí, claro, entonces su experiencia es amplia en la publicación. Ya hay algo así entre capítulos, entre los capítulos de libros, los artículos publicados y los libros, ya son 42. Ujú. Wow, qué cosa tan Sí, hay que impresionante. acordarse también que, pues bueno, no todos son escritos directamente por mí. Hay veces que uno es colaborador en los artículos, es decir, trabajas en colaboración con alguien que se hizo una investigación y entonces empezamos a leer, a escribir, a dar opiniones, a analizar los datos, a dar opiniones sobre los datos. Entonces se vuelve un trabajo conjunto donde uno no necesariamente es el primer autor, sino es el segundo o el tercero o el cuarto autor, depende de lo que haya, ¿no? Entonces, Claro. pero al fin y al cabo, pues bueno, ahí está uno, ¿no? Trabajando en eso. Sí, ¿y usted considera que la investigación colaborativa sí dista mucho de la experiencia cuando se hace de manera individual? Yo creo que sí, hay muchas cosas que uno a veces no ve como investigador y se queda en su mundito, ¿no? Dices, es que esto es así y así debe de ser. Pero cuando tienes la opinión de otras personas donde te dicen o te hacen ver de que esto probablemente no, por tal o cual razón, se vuelve algo muy, 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 muy valioso. Ujú. Claro. Entonces, a la par de que tú vas aprendiendo, a la par de que dices, pues sí, tienes razón, esto no es así, se debería hacer de otra manera, y o empiezas a escuchar opiniones de otros, ¿no? De otros compañeros que te digan, no, ¿y por qué no hacemos esto? Oye, sí, pues suena bien, pero ¿qué tal si hacemos tal o cual cosa? Ujú. La apertura al debate tal vez enriquece un poquito más la Definitivamente, experiencia. definitivamente. Claro. Por ahí estamos enterados aquí en el CELI que usted actualmente se encuentra desarrollando investigación.
es noticia ya publicada en nuestro portal web que hay una investigación en desarrollo con la Facultad de Medicina. Si pudiese hablarnos un poquito por encima con respecto a cómo está yendo esa investigación, en qué consiste. Sí, estamos haciendo desde el CELI, estamos haciendo una investigación con la Facultad de Medicina, específicamente con la carrera de licenciatura en Medicina, creo que así lo llaman, Ujú. donde estamos con dos doctoras allá, doctoras, la doctora Liz Cerón y Ujú. la doctora Ernestina Santillana, donde estamos tratando de investigar en la era digital, en la era de la inteligencia artificial, tratando de investigar qué tan necesarias son las lecciones de inglés, las clases de inglés en su licenciatura, considerando que mucho del trabajo que ellos requieren se puede hacer a través de la inteligencia artificial. Hoy en día, si tú me das un artículo en ruso que yo no entiendo, pero me interesa leerlo, pues que agarro, copio, pego y me traduces, ¿no? O le pido a una inteligencia artificial que me resuma las ideas principales en mi idioma y pues bueno, de esa manera me evito el aprender el ruso. Ujú. Lo que hago es, hago uso de la inteligencia artificial. Y entonces lo que estamos tratando de identificar es precisamente esto, ¿no? Hasta dónde la inteligencia artificial ha cambiado la percepción que tienen los propios estudiantes y médicos de el aprendizaje de lenguas en la clase, ¿no? Ujú. Entonces, hoy en día muchas de las cosas se pueden hacer con la inteligencia artificial, la traducción, la escritura, la comprensión lectora, es decir, te va a facilitar todo esto. Y anteriormente, para tú, por ejemplo, tener contacto con un artículo en inglés, tenías que saber inglés para poder sacar provecho. Hoy en día, aunque no sepas inglés, te digo, tú pudieras entender un artículo, la idea principal, la idea específica de un artículo utilizando la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que probablemente esto esté restando la importancia a que el alumno quiera aprender inglés. Ujú. ¿Cómo no? Entonces, aprender inglés a un grado de dominio, que es lo que necesita un médico. La otra es explorar las posibilidades o las percepciones que tienen los médicos ya en labor, trabajando, de qué tan necesario fue para ellos el haber aprendido el inglés y qué tan útil es en este momento de su vida el tener o no un cierto dominio del inglés, ¿no? Entonces, Claro. a ver, explorar por ahí, ¿no? Ujú, claro, no, y los resultados creo que van a ser sumamente útiles para adaptar ahí sus planes, ¿no? Así es, así es. La idea es que la propia Facultad de Medicina vea qué es lo que se puede hacer con sus clases. A lo mejor sería más pertinente en crear cursos específicos de cierto vocabulario en inglés. O sea, que el inglés de una manera se enseñe o se enseñe de diferente manera como se ha venido enseñando tradicionalmente en la facultad, ¿no? Sí, de acuerdo a lo que encuentran en la labor, ya aplicando. Así es, así Ok. es, así es. Ay, qué interesante. Y también junto a esto, por ahí estamos conscientes de que hay otra investigación en curso colaborativa en la Facultad de Idiomas. Así es, estamos trabajando ahora con el doctor Carlos Noriega y estamos trabajando con el doctor Jorge Benítez de la Facultad de Tecate, tratando, no de la Facultad de Tecate, de la extensión Tecate, donde estamos explorando las necesidades formativas que tienen los docentes de lenguas, no nada más de inglés, sino de lenguas. Lo que queremos explorar es hasta dónde se necesitan mayor preparación y en qué áreas deberían de formarse hoy en día en este 2025 los profesores de lenguas, ¿no? Es decir, qué deberían de saber que son útiles, necesarios para su práctica real, ¿no? Para su práctica cotidiana, diaria, que a lo mejor en una licenciatura no lo vieron o no se reforzó o no se vio tan a detalle. Y es lo que queremos identificar con el propósito de ver qué es lo que pudiéramos hacer para poder mejorar esta enseñanza, ¿no? No, pues no cabe duda que está muy ocupado. Sí, 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 algo estamos un poco ocupadones. Un tanto ocupados en ese aspecto. No, wow. Bueno, divagando un poquito también de su experiencia en la investigación, queda claro que hay mucho trabajo autónomo que se tiene que hacer con motivo, por ejemplo, de ser publicado, con motivo de sacar adelante el trabajo de investigación, que por su cuenta ya debe implicar ciertos retos. De acuerdo a su experiencia y considerando que en algún momento no tuvo interés por ella y poco a poco le agarró el gusto, ¿cuál cree usted que era una cosa que tenía como concebida, previo un prejuicio que tenía alrededor de la investigación antes de adentrarse a ella?
que era mucha chamba. ¿Sí? Sí, que era mucho trabajo y que quizás hasta cierto grado que era aburrido Ok. la investigación. Yo decía que así como que, ay, bueno, ni siquiera me había imaginado, ¿no? Lo que era la investigación, Ujú. hasta que no estás ahí. Pero sí, yo creo que es una idea, sí, tienes que leer obviamente y obviamente tienes que escribir para esto, pues, pero la lectura te lleva a aprender, el aprender te lleva a tener una visión más amplia, ¿no? De lo que estás tratando de investigar y de lo que estás tratando de conocer. Entonces, yo creía que era aburrido, pero no es tanto, es un trabajo laborioso, porque es de muchas cosas que tienes que hacer, ¿no? Especialmente cuando tienes que escribir y redactar todo esto. Pero yo creo que la parte interesante o la parte más interesante de todo es la parte de la metodología donde tú tienes que elegir cómo es que vas a encontrar la respuesta a estas cuestiones que tú te estás generando, ¿no? Que dices, ¿cómo voy a saber que si al alumno le gusta o no le gusta tal o cual cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces empieza a pensar cómo vas a llegar al meollo del asunto. Y yo creo que es una de las partes interesantes, el saber cómo voy a llegar, si les voy a preguntar, si les voy a meter un cuestionario, si les voy a hacer un experimento, si voy a hacer qué. Eso es importante. Más aún es importante el análisis de los datos, ¿no? Cuando te das cuenta de que hoy yo creía que era tal cosa y al final pues no era tal Ujú. cosa, o yo no creía que esto fuera así, pero resulta que es así, qué interesante. Hay veces que los hallazgos que encuentras son muy interesantes, muy inesperados en ocasiones, y esto hace que se vuelva fascinante, ¿no? El ámbito de la investigación, porque encuentras respuestas a cosas que a lo mejor ni siquiera se habías planteado, pero que ahí están, ¿no? Y es Ujú. muy interesante. Sí. Entonces, esto se hace divertido hasta donde yo lo veo, Sí. algo muy interesante porque te lleva a aprender muchas cosas, ¿no? Tuvimos que aprender en el doctorado, tuve que aprender a trabajar con el SPSS, que es un programa de análisis estadísticos, donde por números te das respuestas, llegas a conclusiones, haces correlaciones. Entonces es muy interesante el aprender primero cosas que tienes que hacer para la investigación y aprender lo que estás encontrando de tus investigaciones, ¿no? Entonces, Ujú. bastante interesante, ¿no? Sí, claro, y qué contraste tan grande lo que termina siendo su experiencia, que hasta llega a catalogar la investigación como algo que puede ser divertido por el aprendizaje que genera, cuando tal vez en un principio tuvo esta concepción de la investigación como algo, un número uno, que genera mucha chamba, número dos, que es aburrido incluso. Así es. Usted estando tan cerca a los estudiantes, siendo docente de tiempo completo, ¿considera que estas son concepciones que ellos tienen alrededor de la investigación? Yo creo que sí, han de pensar que es mucho trabajo. Sí es trabajo, sí, claro que sí, es mucho trabajo, especialmente cuando tienes que leer, ver qué es lo que tienes que leer, seleccionar qué es lo que tienes que leer, que esté relacionado con lo que tú estás tratando de escribir. Entonces, yo creo que hasta cierto grado, para algunos estudiantes puede ser así como que, pues la investigación es aburrido porque tengo que leer y a muchos no nos gusta leer, pero yo creo que se vuelve muy interesante, como te mencionaba, cuando llegas a la parte del análisis de esos resultados a través de los instrumentos que tú desarrollaste y te encuentras con cosas que no esperabas o con cosas que no te imaginabas, ¿no? Y eso es Claro. bastante interesante. Resultados también que se pueden volver en tangibles, ¿no? Que pueden ayudar a cubrir sus propias necesidades, por ejemplo, si su línea de investigación es similar a la suya, que pueden empezar a implementarlas dentro de un salón de clases. De hecho, uno de los objetivos de hacer investigación es precisamente esto, ¿no? Que se beneficien, que haya un beneficio para la sociedad. En mi caso, nosotros hemos visto el impacto que tienen las investigaciones es que yo lo aplico directamente a mis clases. Ujú. Yo a mí me toca dar clase de competencia docente y yo les digo, pues es que todo lo que te estoy diciendo es con base a Claro. la investigación que hemos desarrollado. Ayer me daba cuenta que me tocó dar la clase donde hablo de actividades. En un principio yo les decía, vemos un apartado de lo que es la planeación de clase. Yo les decía, pues estos son los elementos que se deben de implementar o considerar para una planeación de clase. Y los veíamos así muy escuetos, ¿no? Considerando que el alumno debería considerar esto. Dentro de esto están las actividades. Y ayer que me di cuenta que pues las diapositivas que abarcan las actividades ahora ya son muchas, Ajá. porque antes era nada más, hay que incluir actividades, y ahorita no, a ver, hay que incluir actividades de tal tipo, de tal tipo, de tal tipo, y la actividad tiene esto y esto, y para que una actividad sea buena hay que considerar esto y esto. Entonces,
todo lo que yo encuentro, con base a lo que he investigado, trato de implementarlo en las clases que yo imparto. Yo imparto práctica docente y competencia docente, y ahí es donde les digo y donde pongo en práctica. Esto lo estoy diciendo porque ya lo investigamos, ya descubrimos que sí es así y sabemos que esto podría tener un mayor efecto si se hace de tal o cual manera, ¿no? Sí, y qué valor, qué valioso para ellos estar en su clase y tener noción de que todo lo que comenta es en base a las conclusiones a las que llegó a partir de la misma investigación. Es Así es. muchísimo, tiene mucho valor eso. Sí, a veces que se torna así como que aburrido para ellos, así de que, pero pues es interesante. Ahora creen sus propias hipótesis y digan, no, a lo mejor el maestro está mal, hagan investigación y prueben que yo estaba mal, Exacto, sí, ¿no? demuéstrenme lo contrario. Así es, así es. Claro, bueno, una última pregunta, yo creo que para ir encaminando un poquito la conversación por ese lado, como se comentó al inicio, usted es el coordinador del Centro de Estudios Lingüísticos y contrastando su experiencia como coordinador y como docente en la que podría concebir que los estudiantes tienen esta perspectiva alrededor de la investigación, ¿qué estrategias cree usted que puede impulsar el Centro de Estudios Lingüísticos con motivo de que este prejuicio se vaya desvaneciendo, tal vez? De hecho, lo que estamos haciendo desde el CELI es tratar de invitar a los estudiantes de las etapas tempranas, desde las etapas tempranas a hacer investigación. Algo que se tiene que ver es que la motivación, volvimos a lo mismo, Claro. la base de todo es la motivación, el querer hacer las cosas. Entonces, precisamente desde el CELI estamos tratando de investigar a gente que quiera hacer las cosas. Entonces, el año pasado, en agosto, hicimos una convocatoria donde fuimos de salón en salón, tocando puertas, metiéndonos al salón y explicándoles qué es lo que estábamos tratando de hacer, e invitamos a los estudiantes a hacer investigación. Les dijimos que nosotros íbamos a tratar de apoyarlos, dirigir la investigación, pero que ellos empezaran a hacer las cosas, que quisieran hacer las cosas. Entonces les hablamos de los beneficios que pudieran tener, el que tú hagas investigación desde etapas tempranas te puede llevar a hacer investigación si tú consideras hacer vida académica, en términos de estudiar una maestría, de un doctorado, el que tú lleves investigación va a ser de mucha utilidad para ti, además de que te va a dar muchas credenciales, ¿no? Desde que tú hayas hecho investigación y que sigas haciendo investigación, te abre muchas puertas, creo yo. Entonces lo que hicimos fue invitar a estudiantes de licenciatura a hacer investigación y afortunadamente hubo una respuesta bastante bien. En un principio fueron 12, pero obviamente entre lo que se fue ajustando y todo quedaron 8. De estos 8 trabajamos en grupos, están 2 en pares o en parejas, y se están haciendo 4 investigaciones coordinados, liderados probablemente por lo que es el CELI, con investigadores del CELI que están tratando de dirigir a los estudiantes hacia una investigación. La idea y el propósito de esto es que al final de su investigación tratemos de, esto que platicamos hace rato, de crear un artículo donde se puedan dar a conocer esos resultados que ellos encontraron, ¿no? Y a su vez tratar de diseminar esto que ellos encontraron en coloquios, en congresos, y creo yo que esto va a ser muy interesante para ellos. En este año vamos a volver a sacar la convocatoria para los estudiantes y creo yo que puede ser de mucha utilidad para ellos si es de su interés. Yo creo que los que están ahorita ya se han dado cuenta de lo interesante que es la investigación, ya están en la etapa del desarrollo de instrumentos, y entonces lo que viene es la recolección de los datos, el aplicar estos instrumentos y después el análisis, ¿no? Que es muy importante lo que te decía. Sí, qué maravilla, y sobre todo a destacar que son estudiantes de licenciatura, que al adentrarse a experiencias como esta que el CELI está poniendo sobre sus manos, les permite tener un poco tal vez de ventaja con respecto al posgrado al que puedan aspirar. Así es, lo que te decía, esto te da muchas credenciales. Si tú llegas de licenciatura con un artículo o 2 artículos publicados en alguna revista, pues dice primeramente que eres una persona que te gusta lo que estás haciendo y que le invertiste tiempo, porque no es fácil. Le invertiste tiempo en la investigación, le invertiste tiempo en el propio desarrollo de un artículo derivado de una investigación, le invertiste tiempo en estar picando piedra a ver a dónde se manda, quién te lo acepta. Entonces eso da bien de qué hablar, ¿no? Claro, ¿no? Y esperemos que el CELI siga impulsando este tipo de alternativas. Como comenta, la convocatoria se va a abrir en agosto de vuelta. Trataremos de hacerlo en agosto, ya una vez que los que están haciendo investigación
empiecen a presentar sus resultados, que empiecen a mostrarnos qué fue lo que encontramos, ¿no? Ok, perfecto. Pues ya lo saben, si hay alguien por ahí de licenciatura, que esté atento a la convocatoria para que puedan adentrarse a este tipo de experiencias. Agradecemos muchísimo el espacio el día de hoy, su tiempo para poder concedernos esta conversación. Claro, muchísimas gracias. No, al contrario, les agradezco el espacio y esperemos que sea un éxito. No, esperamos que sea un éxito y yo estoy segura de que sí, de que sí, al menos en cada uno de nosotros pudo habernos dejado algo, cosas que también, al igual que la última vez, este espacio para mí está siendo sumamente fructífero porque aprendo de cosas que desconocía, que tal vez alguien haya entendido un poquito más acerca del proceso de investigación y de lo que conlleva ser publicado. Entonces, yo creo que va a ser muy valioso para todas las personas que nos puedan estar viendo ahí en casita. Claro, muchísimas gracias. Sí, bueno, los invitamos a seguir todo lo que está pasando con respecto al CELI en nuestro sitio web, celi.mx, y de igual manera estar al tanto de las noticias con respecto a este tipo de convocatorias a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com/CELI-Tijuana. Sin más preámbulos, nos vemos en el próximo episodio. Bonito día. O sea, vaya. TikTokers. Ay, Dios. Ojalá todo haya salido bien con el audio.